Que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es lunes 21 de diciembre de 2020. Gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional. El Super Cemento le da la bienvenida en la mañana de este lunes. A nombre de Miguel Figueroa, nuestro técnico productor, aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL, les habla Neri Mabel Reyes. Presento el saludo de buenos días para mi invitado. Es el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Muchos de ustedes ya lo escucharon, lo vieron también tempranito con esta jornada de higienización, de desinfección del Hospital El Salvador sobre la Alameda Manuel Enrique Arajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a la KL. Muy buenos días. Gracias a Dios seguimos y realizamos todas las estrategias. Un saludo a la población salvadoreña que nos está escuchando y sobre todo pues ante esta nueva información que está circulando a nivel internacional, que es de importancia para todos. Claro, y hablando de esta nueva información, ministro, El Salvador está sumándose a otras naciones de distintos continentes, tomando medidas para restringir ingreso. ¿Cómo va qué parámetros se toman en cuenta, por ejemplo, para decir se restringe el ingreso en el caso de Sudáfrica y del Reino Unido, ministro? Primero que nada, la información internacional que está circulando, esto es una intervención, una acción que se está tomando en el marco de que esta nueva mutación genera mayor facilidad de transmisión y por supuesto todos sabemos que algo que facilite la transmisión y el desarrollo de esta enfermedad, pues es algo que pueda llegar a generar dificultades en cada uno de los países. No solo El Salvador ha tomado esta decisión, sino que una serie de países a lo largo de todo el mundo están decidiendo realizar esta intervención. Hemos visto como Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Arabia Saudita, Suiza, todos es una cantidad de países los cuales están tomando este tipo de acciones porque por supuesto lo que se está buscando es retrasar esa llegada de esta nueva mutación y por supuesto con esto disminuir o limitar esa facilidad de transmisión que genera la mutación. Sí. Ministro, ¿es característico de este tipo de virus, del coronavirus, esta mutación? ¿Qué le dice la experiencia? Sí, en general la mayoría de los virus tratan de generar adaptación. ¿Y a qué nos referimos con que se tratan de adaptar? Sabemos que el huésped definitivo en este momento es el humano y como todo buen virus lo que trata es de buscar su supervivencia y para buscar su supervivencia tiene que de alguna manera irse adaptando a cada una de las condiciones en las cuales se encuentra y es por eso que no solo debemos ver la gravedad en el marco de esta mutación, sino que debemos comprender que han de existir múltiples mutaciones relacionadas a cada una de las regiones geográficas en las cuales se encuentre pues circulando este virus y precisamente que obedece a las características particulares de cada una de las regiones. Hablamos de ambiente, hablamos de las características de los grupos poblacionales, hablamos de muchas situaciones que por supuesto generan este tipo de cambios específicos en cada uno de los virus que están circulando a nivel de todo el mundo. Y mire, ministro, puede ser que en nuestro país haya habido también ya una mutación. ¿Se puede presumir esto también, ministro? Es correcto, cada uno de los coronavirus puede tener mutaciones en las zonas geográficas, puede existir, ya se trae mucha investigación acerca de esto por parte del Instituto Nacional de la Salud y esto es importante porque se conoce sobre cuáles son las características que se van generando en el contexto. No quiere decir que las mutaciones solo puedan generar facilidad de transmisión, pueden intervenir en varios factores, desde la facilidad de transmisión hasta incluso en algún momento pudiera tratarse de la agresividad con la que puede atacar este virus. Y mire, ahí dice usted, lo que se busca es prevenir o retrasar su llegada. Es decir, que este tipo de cepa, esta variante que dice usted es de fácil transmisión, es un hecho que va a llegar a nuestra región. No podemos aseverarlo, que va a llegar o en cuánto tiempo pueda retrasarse el que se presente en nuestro territorio, pero lo que debemos comprender es que si bien es cierto, ya tenemos en nuestro país coronavirus circulante, cada uno de estas variantes, de estas mutaciones, pueden presentarse en un territorio y pueden hacerse llegar
con una persona que haya adquirido la enfermedad en la zona precisa de esta región. Ahora, ¿cuál es la intervención más importante al decidir limitar el ingreso de las personas que provienen de estos países? Y es precisamente evitar o retrasar en algún momento que esta nueva mutación se presente en nuestro país, que genere ese crecimiento a causa de este específico coronavirus. ¿Por qué razón? Porque entre más población se ve afectada por ese específico mutación, correcto, entonces eso generaría mayor transmisión. Ahora, podemos mencionar un ejemplo. Italia acaba de mencionar cómo ya identificaron, aislaron esta mutación de coronavirus en su territorio de un paciente precisamente que provenía del Reino Unido. Y como sabemos, hay casos de enfermedad de coronavirus que pasan asintomáticas y ustedes podrían prácticamente trasladarse y, como no tienen ningún síntoma, traer esta enfermedad. Es por eso la importancia de por qué en el país siempre se ha solicitado el PCR, para poder tener esa certeza de que el ingreso a nuestro territorio pues no se vea afectado por la llegada de un paciente con coronavirus, y por supuesto la variedad de mutaciones que pueden existir a causa del COVID. Si ustedes se dan cuenta, se integran todas las acciones, no son decisiones que se tomen de manera acelerada, decisiones que se tomen sin conocimiento, sino que son acciones que se toman en el marco de evitar que esta enfermedad siga generando tristeza y dolor en la familia salvadoreña. ¿Y qué información se tiene sobre el impacto de esta cepa en el Reino Unido? ¿La virulencia, ministro, implica que, digamos, descenso más rápido del oxígeno, o cuáles son sus características? Se ha observado que esta mutación, que específicamente sucede en la proteína S o en la proteína Spike, que son prácticamente las proteínas que están a lo largo de la corona del virus, que es precisamente, me recuerdo que mencionaba mucho que se llamaba coronavirus por esa corona que tenía. Entonces, esa mutación en ese spike en la proteína S, lo que genera es que ella pueda tener una mayor facilidad de adherencia a la célula humana a través de los receptores AC2. Entonces, lo que sucede es que se presenta al cuerpo a través de, pues puede ser ese inóculo que podría ser por contacto directo, o esa llegada por aerosoles, y eso la presenta de una manera más fácil y permite que se adhiera con mucha más celeridad a la célula humana, y esto se traduce en una facilidad de la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que genera? Lo que han demostrado es que se transmite más fácil el virus. No han demostrado pues hasta este momento que la mortalidad que pueda generar la enfermedad o este coronavirus sea mayor, pero sí que la transmisión es mucho más fácil, porque el receptor, la mutación es en el receptor, no en el virus total, sino que en el receptor del virus. Y ese receptor, esa mutación genera que con más celeridad se adhiera a la célula humana a través del receptor AC2. Estamos en esta época, ministro, y tenemos en las últimas horas 295 casos, 7 personas fallecidas. Háblenos del marco legal sobre esta variación estadística que puede significar un rebrote. ¿Tenemos rebrote en el país, ministro? No podemos hablar de un rebrote como tal. Estamos hablando de incrementos por conglomerados a nivel nacional. Estamos observando cómo hemos venido con esa tendencia al alza en la cantidad de casos confirmados. Nosotros sabemos que cuando se trata de un rebrote estamos hablando precisamente de zonas en el país o sitios específicos en los cuales todos los casos tienen relación entre ellos. Ahorita no estamos observando un incremento en una zona específica. Estamos observando incrementos a lo largo de todo el territorio, y eso obedece a conglomerados. Es por eso de que le pedimos a la población que debemos redoblar los esfuerzos del cumplimiento de los protocolos. ¿Por qué pudiese tratarse, cuál sería la causa de este incremento por conglomerados? Probablemente en la mayoría de los casos sea por la disminución del cumplimiento, el relajar las medidas de protección, el ver que la mayoría de la población está asistiendo a centros comerciales, restaurantes, a plazas, a bailes por municipalidades y a una serie
acciones o eventos que facilitan esas aglomeraciones y por supuesto que ponen en contacto a muchas más personas. Lo que debemos comprender que esta enfermedad, lo más importante o digamos la condición que más facilidad genera en la transmisión es que nos ponga en contacto una persona con otra que tiene el virus. Entonces, ninguna de las acciones del virus se enfoca en andar circulando y buscando a la población o al humano que es el huésped, sino que es que el huésped se pone en contacto con otro huésped, o sea que las personas se ponen en contacto con otras personas que tienen la enfermedad. Entonces, si ustedes analizan todas estas acciones, ¿cuál sería la recomendación más importante? Aparte de cumplir el uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón y todo eso, lo más importante sería evitar entrar en contacto con alguien que tiene la enfermedad. Pero como es una enfermedad que genera su curso incluso de manera asintomática, que uno no podría saber si lo tiene, la acción más importante sería evitar asistir a estar en aglomeraciones o evitar asistir a estar en reuniones donde algunos de los integrantes pudieran estar desarrollando el COVID de manera asintomática. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria, ministro? Tenemos ahorita bastante robustez en el sistema de salud en el marco de esta enfermedad infecciosa respiratoria. Tenemos las diferentes áreas destinadas para la atención de los pacientes COVID con disponibilidad, pero también debemos comprender que, y eso lo demostrábamos y lo hablábamos anteriormente, no hay un sistema de salud que pueda dar abasto a la cantidad de pacientes que pudieran verse afectados si no se toman medidas, porque esta enfermedad se ha demostrado ya con bastante evidencia científica que una de las características es que se pasa fácil, se transmite fácil. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, que puede generar complicaciones, el hecho de no cumplir los protocolos de bioseguridad podría generar que esa población que se ve afectada por el COVID crezca a tal punto que ni teniendo todas las unidades necesarias, ni teniendo todos los hospitales funcionando para el COVID, podríamos dar abasto para atender a la cantidad de pacientes que pueden verse afectados. Y ha habido decesos de personal de salud. Escuchamos que en Aguachapán, fíjese, hace 8 días, el fin de semana anterior, estaban reportando el deceso de una encargada al área de farmacia. Debemos comprender que la enfermedad no hace distinción de profesión ni de ningún tipo de características. La enfermedad puede generar complicaciones en ciertos grupos vulnerables, adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, y en ese contexto pueden ser tanto profesionales de la salud como personal de diferentes profesiones. ¿A qué quiero llegar? No solo se trata del hecho de que hagamos mucho énfasis en los profesionales de salud o en alguna profesión específica, sino que en que se deba cumplir indiferentemente de la condición los protocolos. Quiero traer a mención algo. Vamos unos meses atrás, en la cual se criticó mucho porque el país se mencionaba tenía los números más altos de profesionales de la salud afectadas. Sí, dijo el Ahora, médico. eso fue varias semanas de intensas discusiones unilaterales por parte de este grupo específico en los cuales querían confundir a la población salvadoreña. Y hemos visto cómo a nivel internacional este tipo de intervenciones, este tipo de situaciones ha pasado en áreas específicas de la salud, y cómo por supuesto el país no es el país que más tiene, sino que es una de las características que pueda suscitarse en el grupo de choque que atiende a estos profesionales. No es culpa de los profesionales, no es culpa de las instituciones, no es culpa del Ministerio de Salud. El virus tiene facilidad de transmisión, y quiero decirle a la población salvadoreña, esta nueva mutación facilita la transmisión un 70% más, y es por eso que se están tomando todas estas intervenciones. Los equipos de bioseguridad están garantizados para el personal de salud. Se han estado comprando estos trajes. Están garantizados. Ha sido una batalla, una lucha a nivel nacional e internacional por la adquisición de estos equipos de protección personal. Gracias a Dios, ya el hecho de tener bastante tiempo en el manejo de esta pandemia, pues ha incorporado ciertas actividades económicas que permiten al comercio nacional poder brindarnos el acceso a estos equipos de protección personal, por supuesto con mayor programación, con mayor planificación, dado que ya existe de alguna manera mayor producción a nivel internacional. Ahora, no es el mismo
momento en el cual estamos, el que se tuvo en los principios de la pandemia, en el cual prácticamente existía un canibalismo de los equipos de protección personal, en el cual lo más importante no era tener la disponibilidad financiera para poder adquirirlo, sino que era lograr tener los equipos de protección personal, porque todos los países se encontraban en esa carrera por poder adquirir. Les voy a poner un ejemplo para que podamos compararlo. Prácticamente ese momento crítico de la adquisición de insumos de protección personal o el canibalismo que se observó es bastante similar que lo que se está observando en la carrera por obtener la vacuna ante esta enfermedad. Sí, y ahí, ministro, por ejemplo, contagios de menores. Escuchábamos también que en el hospital de niños Benjamín Blum había un incremento de niños que habían sido contagiados. ¿Qué ha pasado ahí? La estadística por grupos etarios no nos ha mostrado que haya un incremento específicamente en niños, sino que estamos como observando, y como lo mencionábamos anteriormente, este virus afecta a todos los grupos etarios y específicamente a todas las diferentes características de la población. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener conciencia que, si bien es cierto, los niños tienen un manejo mucho más factible de los diferentes virus, y eso hay que conocerlo. Y ya sabemos que, según la evidencia científica, pues los niños son los que más virus pues manejan en el día a día. Entonces, en ese sentido, esa facilidad o esa capacidad que tienen pues de desarrollar esta enfermedad de manera asintomática y sin complicaciones es un punto importante, pero también debemos tener en cuenta que ellos pueden ser vehículos transmisores de esta enfermedad. Estuvo usted hoy temprano, ministro, esta práctica de higienización de las instalaciones hospitalarias. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para ponerla en funcionamiento? Debemos comprender dos puntos muy importantes en este tema. Esto no solo se trata de realizar una acción en el marco de la pandemia y realizar una acción que viene a dar beneficio a la población. Esto se trata de una intervención en la cual nosotros estamos dándole un avance de calidad al sistema de salud. ¿Y en qué sentido se está dando este avance de calidad? Primero que nada, lograr tener superficies con un tipo de sustancia química, que es, en este caso lo que se utiliza es el itrimetroxicilil propiloptadecil ammonium chloridium, que lo que busca es generar una disrupción en las cadenas, en las paredes bacterianas, o generar una disrupción en el virus, para que de esta manera él no pueda desarrollarse. Al contrario, es prácticamente como al adherirse el virus o la bacteria a esa superficie, el producto químico hace una destrucción de ellos. Entonces disminuye la cantidad de población bacteriana y viral en la superficie, lo cual pues por supuesto le da una atención directa a la población, porque disminuye la posibilidad de que los salvadoreños que asisten a los hospitales se vean afectados por el virus o por bacterias. Importante esto, bacterias nosocomiales, son las bacterias que viven en los hospitales. Todos los salvadoreños más de alguna vez hemos escuchado cómo dicen, es que llegó al hospital por algo y después agarró una bacteria en el hospital. Precisamente esa es una de las intervenciones del por qué estas acciones se realizan, y no solo se realizan en hospitales, sino que se realizan en toda la red nacional de unidades de salud y hospitales del sistema nacional, con lo cual estamos impactando directamente no solo en el marco de la pandemia, sino que en todas las atenciones que se dan en la red nacional de hospitales y unidades de salud. Le habla de El Salvador el ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, sobre estas medidas. Vamos a volver con él, no nos cambie, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Este es nuestro programa Punto de Vista. Gracias a quienes están conectados también a través de la transmisión del Facebook Live y por supuesto en nuestra señal habitual en las frecuencias de AM y FM. Ya regresaremos. 7 de la mañana con 33 minutos en la poderosa YSKL. En nuestro programa y gracias a Cemento Regional, el Super Cemento, nuestro programa Punto de Vista. Hoy hablamos con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Doctor, ¿cuál es, por ejemplo, la herramienta? Hoy habrá una cadena, se entiende que será un mensaje también de la Navidad que se aproxima, pero además ustedes han insistido mucho en la necesidad de concientizarnos, de no relajar medidas. ¿Cuál es el marco legal? ¿Tiene solo el Código de Salud? ¿Qué acciones se pueden aplicar ante la necesidad de evitar que sigamos con, imagínense, en las últimas horas, 295 casos? Sí, constantemente lo hemos venido mencionando, pero tal vez es importante seguir haciendo ese énfasis. ¿A qué nos referimos? El Ministerio de Salud tiene
a disposición una ley, y esa es la ley, es el Código de Salud, en el cual nos da herramientas para poder activar acciones para cuidar la salud de la población. ¿Y en qué marco se utiliza? Ante emergencias específicamente que pongan en riesgo la vida a causa de una enfermedad. Y este es el caso como el COVID-19. El COVID-19 viene, pone en riesgo a la población, y el Código de Salud nos da esas facultades al Ministerio de Salud de poder tomar intervenciones en las cuales se frene los efectos que pueda traer esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Diferentes acciones que se han suscitado a lo largo de todo el año han ido enfocadas a ir quitándole las posibilidades de aplicar al Ministerio, quitándole las posibilidades al Ministerio de Salud de aplicar lo que el Código de Salud establece, a tal punto de que en este momento no podemos hacer uso del Código de Salud, y precisamente se debe a que todas las decretos han sido decretados inconstitucionales, a que todas las opiniones de la Sala de lo Constitucional han limitado al Ministerio de Salud a solo poder recomendar acciones. Quiero recordarles, cuando en su momento se decidieron intervenciones de confinamientos, tanto general como confinamientos compartimentalizados, la Sala decretó inconstitucional y nos daba la única acción de recomendarle a la población el tomar ciertas medidas. En manera sencilla es: no podemos cerrar bares, no podemos cerrar discotecas, no podemos cerrar plazas, no podemos hacer ninguna intervención. Cuando estos establecimientos no estén cumpliendo los protocolos, porque recuerdo que el ministro de Trabajo autorizó unos protocolos. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad? Los protocolos de bioseguridad no solo es llevar una mascarilla o lavarse las manos con alcohol gel, si es que todos los diferentes lugares tienen en la entrada a una persona con un termómetro y alcohol gel a la mano. El problema no es que tengan el termómetro o el alcohol gel, si eso lo cumplen la mayoría. El problema es que ya una vez estando al interior de estos lugares, en la misma dinámica del lugar, específicamente si hablamos de una discoteca o un bar, la misma dinámica es poner a muchas personas que no se conocen en un sitio en específico donde hay circulación activa de estas secreciones que puedan facilitar la transmisión, y por supuesto en un bar donde están consumiendo diferentes bebidas, sean o no alcohólicas, usted no está utilizando la mascarilla. ¿Por qué? Porque usted está ingiriendo algún tipo de bebida o alimento. Entonces en ese momento ya no está cumpliendo ni el protocolo por utilizar la mascarilla dentro del lugar, ni está cumpliendo el protocolo de limitar esas agrupaciones que puedan tener. En conclusión, esto facilita por mucho la transmisión de persona a persona, pero no podemos tomar intervenciones porque se ha decretado o se le ha quitado la posibilidad al ministerio de aplicar la ley, y esto es el Código de Salud. Ni el Código de Salud, ministro. Ni el Código de Salud. Porque bueno, es como la herramienta que tiene. Exacto. Recordemos, nosotros mencionamos mucho cuando salió este comunicado de la Sala que decía que el Ministerio de Salud solo podía recomendar las acciones en el marco de las decisiones ante la pandemia de COVID-19, y fue explícito, es textual lo que la Sala dijo: el Ministerio de Salud solo puede recomendar a la población el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las acciones. Si nosotros hacemos intervenciones en las cuales se cierre una de estas áreas que facilitan la transmisión, inmediatamente nosotros estaríamos incumpliendo lo que la Sala dice, y por supuesto tendríamos algún tipo de demanda o de situación, y con la celeridad que este tipo de acciones suceden, específicamente cuando son acciones que el gobierno tiene, no dudo que eso traería una repercusión para los profesionales que trabajamos en las diferentes áreas que están enfocadas en el control de la pandemia. Es una situación difícil, es una situación que ha venido generando obstáculos al Ministerio de Salud. Prácticamente el ejemplo más fácil sería: no solo le quitaron las posibilidades de acción al Ministerio de Salud, sino que le amarraron las manos para poder ir combatiendo esta pandemia, que lo hacía precisamente con las facultades que otorgaba el Código de Salud. No ha sido posible, ministro, en el caso particular de nuestro país, y yo revisaba aquí el material, porque desde los magistrados de la Sala de lo Constitucional prohibieron al Ejecutivo y a la Asamblea que sigan aprobando decretos
que violan la Constitución. Pero al final también le pedían como esto de la cooperación interorgánica para atender en una situación como la que tenemos. Vaya. No han sido posibles los entendimientos. Yo quiero que la población tenga esta análisis. La sala recomendó que se pusiera un trabajo en conjunto para el bienestar, pero no nos olvidemos de cuáles han sido las últimas acciones que la Asamblea ha tenido como trabajo principal en todas sus sesiones. Y estas han sido investigar, han sido recolectar información, han sido atacar las acciones que ha traído el gobierno, han sido generar acciones como la que observamos en las últimas semanas con el comisionado Arriaza Chicas. Entonces díganme, la población salvadoreña, díganme cómo es posible que tenemos una asamblea que está enfocada en otro tipo de prioridades cuando las prioridades en el marco de cuidar por la salud de los salvadoreños no han sido abordadas. O sea, no se trata de no hacer las investigaciones o las requisiciones de información correspondiente, se trata de en qué momento se deben de realizar. Ministro, háblenos de la relación de la vacuna. Ante esta mutación, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Seguirá siendo nuestra esperanza, ministro? Sí, en efecto, debemos comprender que lo que está sucediendo es una mutación en la proteína de adherencia de la célula a la célula humana. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener esa tranquilidad que es el mismo coronavirus, es el mismo efecto que va a generar la inmunidad ante esta enfermedad, y que prácticamente el hecho de la mutación que se ha observado no genera en este momento dificultades con las vacunas que el país está o ya ha firmado convenio. Sí, ¿cuándo llegarán las vacunas, ministro? ¿Hay algún avance? Inicialmente se había conocido que a partir del primer trimestre de 2021, pero podemos ver como otros países, claro, no con el mismo nivel en el que se encuentra el nuestro, han comenzado ya a poner la vacuna. ¿De qué dependerá, ministro? Depende de muchos factores y eso es en base a las producciones, en base a los resultados que se están observando. Quiero hacer un análisis muy importante. La vacuna recientemente se ha aplicado, la de las farmacéuticas que mejores resultados o más investigación han tenido. Y eso es lo que hemos observado con la autorización de comercialización de la vacuna de Pfizer, Moderna, con los recientes estudios que se han obtenido a través de Moderna, de AstraZeneca, que son las pioneras en el manejo de la vacuna. Sin embargo, quiero comentarle algo a la población salvadoreña. El hecho de aplicar la vacuna ya viene suscitándose varios meses atrás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Rusia ha aplicado una vacuna de varios meses con bastante anterioridad, pero su cantidad de estudios o sus investigaciones pues no han sido de alguna manera iguales a las que se están realizando en estas farmacéuticas pioneras. En ese sentido, ¿a qué quiero llegar? Todas las estrategias que se enfoquen en generar inmunidad por parte de la vacuna deben de realizarse en base a una planeación y una logística que no solo implica la llegada de la vacuna. Y no quiere decir que esto sea una llave para que los grupos poblacionales de cada una de las regiones dejen de cumplir los protocolos de bioseguridad. En ese marco debemos de tener mucha prudencia, que es una estrategia que en su tiempo va a generar esa protección, pero que para esto se instaure no es solo de, ya se compró la vacuna y ya se soluciona el problema. No, debemos comprender que para que esto sea efectivo y para que esto genere una inmunidad de rebaño, que es lo que todos queríamos en su momento, debe de suscitarse que toda esta vacuna se haga llegar a todos los grupos o a todas las personas dentro de un territorio. Cabe recalcar que las organizaciones internacionales han aclarado o han establecido a qué grupos se va a colocar esta vacuna, y esto se ha designado en varios de los grupos, como son los de primera línea, que son los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que están en contacto, los adultos mayores, que son los que tienen más complicaciones, o las personas con enfermedades crónicas. Eso es a nivel internacional. Se establecen criterios para poder aplicarlo, porque la carrera de la vacuna hace que todos tengan la misma dificultad. Ahora, ¿qué pasa en El Salvador? En el país chiquito que ha demostrado a todos que cuando se trabaja en equipo se puede salir adelante. No solo
solo se va a adquirir la vacuna con prontitud, sino que el presidente dio un anuncio muy importante y se basaba en 3 datos que él mencionaba. 1, gratuidad al acceso de la vacuna. 2, va a ser universal, o sea, va a ser para todos los salvadoreños a los cuales cumplen criterios. Y 3, que va a ser de manera voluntaria. Entonces estamos viendo que el país está pensando no solo en criterios ya establecidos a nivel internacional, sino que en darle ese beneficio a toda la población. Sí, y he conocido, doctor, están ya haciéndose como algún tipo de logística para la vacuna, porque yo fui al Seguro Social y escuché, fíjese, que andaban haciendo como el listado del personal y como usted dice, bajo este criterio de voluntariedad. Yo escuché a una de las doctoras que estaba ahí que dijo, yo no me la voy a poner, y vi que firmó algo, y yo le pregunté después, mire, están firmando, estamos haciendo los listados, pero como es voluntario nosotros decidimos. Sí, yo creo que eso es una cuestión de mucha conciencia y prudencia. Yo quiero decirle a la población salvadoreña, la vacuna es una estrategia muy importante que va a generar protección. A la llegada de esa vacuna, yo particularmente me la voy a colocar, la vacuna, para que pueda obtener esa inmunidad, porque no solo lo hago por mí, sino que lo estoy haciendo por el resto de la población. ¿En qué sentido? Si usted se coloca la vacuna, se le genera inmunidad, usted también va a ser una persona que va a disminuir esa posibilidad de ser un vehículo transmisor, y que de esta manera usted pueda poner en riesgo la vida de otra persona, porque hay personas jóvenes, hay personas sin comórbidos que pueden adquirir la enfermedad, pero no tener una complicación. Sin embargo, sí pueden servir de vehículo transmisor para llevar en contacto a otra población que sí puede complicarse, incluso generar de esta manera indirecta alguna letalidad en la población. El ministro se aplicará la vacuna. Hola, buenos días. En la número 3, Miguelito, ¿cuál es su inquietud esta mañana con el señor ministro de Salud? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese que yo quisiera preguntar al ministro ahí que por qué en el Hospital Rosales dejan bien tardada la cita. Fíjese que yo me dio Guillain-Barré, y desde que salió del hospital no me ha visto ni un doctor. Me dejaron cita para el 19 de noviembre. Fui, no llegó el doctor. Me dejaron cita para hoy el 14 de este mes. Tampoco llegó, y me dieron unas pastillas de que en el teléfono se ve de que es para las personas que padecen convulsiones. Y yo no he tenido convulsiones. Yo de lo que iba a pasar la consulta, que le iba a decir a él, era que se me duermen los pies, bueno, y dolor de cabeza. Perfecto. Solamente estas cosas le iba a decir, y me ha dejado que no haya las pastillas, y están viendo allí que es para convulsiones. No sé si tomármelas. Gracias. Y con esta otra participación vamos a cerrar. Hola, buenos días. En la número 2, Miguelito. Hola. Buenos días. Buenos días. Doctor. Ajá. Sí, fíjese que yo estoy leyendo una revista que se llama Latest Scientific Discoveries. En castellano quiere decir los últimos descubrimientos científicos. Y fíjese que ahí dice que los científicos han descubierto que el alcohol mata al coronavirus en contacto. Entonces ellos dicen que la manera de inmunizarse para mientras viene la vacuna es tomarse una bebida alcohólica en la mañana, a mediodía y en la tarde, una bebida alcohólica nada más. Bueno. Por eso va a durar 24 horas en su torrente sanguíneo. Gracias, oye, pero estas son cosas poco científicas y somos irresponsables los medios si nos ponemos a propalar este tipo de contenidos que no tienen un avance científico, pero aquí la voz autorizada la tiene el ministro de Salud. Sí, primero, en la primera de las intervenciones, las citas tardadas. Yo quisiera hacer mucho énfasis en esto. El Hospital Rosales, todos conocemos que es el hospital de tercer nivel, que es el hospital que da atenciones a las enfermedades más difíciles. El caso del Guillain-Barré es una de las enfermedades bastante difíciles o especializadas en su tratamiento, porque requiere la aplicación de ciertos medicamentos como inmunoglobulinas, que deben de tener terapias de plasmaféresis y una serie de acciones que son bastante especializadas. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo en el territorio? Tenemos un Hospital Rosales que en este momento está dando las atenciones en un 80% de sus actividades diarias en el marco de las enfermedades renales y en el marco de las enfermedades hemato-oncológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el hospital más
del 75%, cerca del 80% de todas sus acciones son estas dos enfermedades que están generando problemas en la salud pública. Entonces, las enfermedades restantes que son de atención especializada, pues principalmente no tienen de alguna manera esa atención que debería o esa celeridad que debería darse en los hospitales de la red pública, especialmente el Rosales, porque se encuentran sumamente saturados atendiendo otras enfermedades que han venido acumulando sus deficiencias por años. Ahora, este tipo de intervenciones nos dificulta a nosotros la acción, y es por eso que uno de los planes estratégicos del desarrollo es el hecho de fortalecer áreas especializadas, y eso es la ciudad de la salud o el complejo en el cual está ahorita el Hospital de Salvador, con lo que por supuesto vamos a poder dar solución a este tipo de acciones, además de políticas de salud claras para el manejo de enfermedades de salud pública importantes, como es la enfermedad renal y hemato-oncológica. Eso es el desarrollo del sistema de salud. Ahora, con relación a lo del alcohol, mencionar a la población salvadoreña, esto es falso, esto no genera que se pueda controlar el virus ingiriendo bebidas alcohólicas. Sí quiero aclarar algo muy importante: el virus es muy lábil, el virus tiene, digamos, poca resistencia en el exterior. Entonces, si nosotros tenemos en una superficie virus, porque ha sido de alguna manera, ha salido de una persona, y ese virus permanece en una superficie, con medidas tan sencillas como el limpiar con alcohol o limpiar con agua y jabón, como lo hemos mencionado, por supuesto el virus se va a desaparecer o ya no va a tener esa facilidad, pero no quiere decir que ingerir la bebida alcohólica va a generar una disminución. Entonces hay que cumplir los protocolos y no dejarse llevar por cualquier información que pueda circular en redes. Ministro, fíjese que aquí Arely Gibara nos está mandando unos mensajes, no los comprendo bien, porque dice que llamaron al personal de la región metropolitana y le dijeron que les van a descontar el bono que recibieron. Dice la compañera que hay personas que en pago lo regresarán. Esto dicen empleados de salud, ministro. Es importante estas aclaraciones. Nosotros hemos establecido todas las acciones en el marco de la pandemia para dar el beneficio no solo a los trabajadores de la salud de las diferentes regiones, sino que prácticamente a todos los salvadoreños cuidando de su salud. Y en ese sentido, en el marco del bono, se han obtenido de alguna manera ciertas valoraciones por parte de la Corte de Cuentas, y precisamente se está expresando lo que la Corte de Cuentas ha solicitado a través de su documentación. Ahora, se ha hecho todo lo posible por garantizar esos beneficios a la población salvadoreña. Se le dio a los trabajadores de la salud 3 bonos en apoyo, pero volvemos al punto en el cual ciertos sectores pues sí solicitan ejercer sus facultades y llegan en su momento a solicitar este tipo de intervención. ¿Y se les va a descontar, ministro? Se está expresando la solicitud de la Corte de Cuentas, en el cual pues ciertas situaciones ameritan, según su valoración, que se reintegre este tipo de Son 3, dice usted, de esos. Ahora, nosotros hemos realizado todo lo necesario para que los profesionales de la salud pues tengan esa prestación, pero pues las valoraciones a veces de ciertos sectores son particulares. Se tiene siempre ciertos inconvenientes, no es el 100% de los trabajadores de la salud que se les va a solicitar, son casos muy particulares en el cuales de alguna manera, digamos, se tenían vacaciones o se había pedido permisos de más de un año y que no se encontraban laborando. Son ciertos casos bien particulares. Sin embargo, nosotros comprendemos que este año ha sido bastante difícil. Los profesionales de la salud han estado redoblando sus esfuerzos, y por eso la serie de beneficios que se ha dado, que cabe aclarar, no solo han sido los bonos, se les ha dado alimentación, se les ha dado transporte, se les ha dado todos los equipos de protección personal, y no solo eso, sino que se les está cubriendo las deudas históricas que por años se han acumulado, y esto es el pago de nocturnidades, se va a dar el pago de las vacaciones, el incremento de $100 a los personal que no goza de escalafón, el pago del escalafón al 100% y la incorporación de más de 4,000 plazas al sistema de salud, con lo cual estamos dando un impacto directo a las necesidades de los trabajadores que por años nunca se habían tomado en cuenta. Año con año, la única discusión que se tenía en su momento, ojo,
Era una discusión porque nunca se daba por hecho, era el pago del escalafón. Ahora no solo se está hablando del pago del escalafón, estamos hablando de un montón de beneficios que los trabajadores de la salud nunca han tenido. Gracias, ministro, por compartir con nosotros esta información. Estaremos pendientes de este proceso que han comenzado ustedes. Un placer poder estar acá y siempre comentarle a la población salvadoreña, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz y sobre todo no acuda a aglomeraciones, que estas festividades de fin de año, que estas alegrías de fin de año no vayan a ser el origen de la tristeza y luto que podemos experimentar el próximo año. Gracias y finalizamos nuestro programa Punto de Vista.